Hola, buenos días a todos, los saludo con la paz del Señor, espero que se encuentren todos bien y vamos a continuar con nuestros estudios, vamos a abrir nuestras Biblias, les pido que me acompañen en la epístola a los Efesios capítulo 2, vamos a leer versículos del 11 al 22 y dice así: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, y esta parte del capítulo 2 es un poco una continuación de lo que vimos anteriormente. La última vez vimos que nos encontrábamos con un contraste entre lo que por un lado era una vida sin Cristo y luego, una vez que la gracia interviene, ¿no?, esa vida es transformada en algo totalmente opuesto. Y acá encontramos algo muy parecido en este sentido, de que hay un contraste entre, por un lado, lo que viene diciendo los primeros versículos, hablándole a aquel que no es judío, ¿no? Comienza versículo 11 diciendo: acuérdense, ¿no? Les dice, así que entonces, acuérdense que antes, en otro tiempo, vosotros, los gentiles, eran llamados incircuncisión, dice, ¿no? Y viene mostrando todo en estos dos versículos, todo lo que era antes. Por eso dice, acuérdense lo que eran ustedes, que los que no eran judíos, los gentiles, se les llamaba, y utiliza como un término bastante liviano, bastante tranquilo el apóstol acá, diciendo, eran llamados sin circuncisión. En realidad, cuando nosotros vemos todo lo que era el trato entre judíos y no judíos, vemos que había una hostilidad muy importante, al punto tal de que ni siquiera muchas veces trataban de dirigirse la palabra, ¿no? Es decir, un judío miraba a un gentil como no sé si simplemente decía era incircuncisión, sino que le decía muchas veces de una manera bastante agresiva, ¿no?, bastante despectiva, este pagano incircunciso, ¿no? O incluso una vuelta cuando estudié la historia de la mujer sirofenicia, ¿no? Allí vemos esa forma en que los judíos miraban, ¿no?, a estas personas como perros, ¿no? Una de las frases que se decía era perros, ¿no? Perros, no sé, idólatras, ¿no? Perros inmundos. Y allí cuando vemos, por ejemplo, en esa circunstancia, cuando a Jesús viene esta mujer sirofenicia, rogándole, pidiéndole al Señor que por favor ayude a su hija. Y Jesús es bastante duro, ¿no? Porque de alguna manera podemos decir que Jesús prueba a esta mujer o como que la empuja a dar un paso más todavía, incluso de humildad, de fe. Y lo hace esta mujer, ¿no? Porque dice,
Señor, ayuda a mi hija, que es endemoniada, ¿no? Había escuchado y sabía que era el único que la podía ayudar. Y Jesús dice, no está bien que el padre dé la comida de los hijos a los perros, a los perrillos. Utiliza como una palabra un poco más liviana, ¿no? No directamente dice perro, pero dice a los perrillos, como diciendo, no está bien algo que es para ellos, para los que son hijos, ¿no? Para los judíos, que se lo demos a otro. De alguna manera probando a esta mujer, probando su fe, y ella en un acto de muchísima humildad y de mucha fe dice, está bien, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. De lo que están comiendo los hijos, que es el pan, la comida, caen las migajas y ellos, aún con eso, como diciendo, yo con esas migajas simplemente para mí es suficiente, ¿no? Y Jesús se conmueve tremendamente por esto, ¿no? Y le dice, ve en paz, tu hija ya está bien. Sin embargo, vemos que el pueblo que no era judío tenía esa situación. Es decir, así como dice acá, acuérdense que eran llamados incircuncisión, muchas veces vemos que los que no eran judíos eran vistos de esta manera. Y si alguno, por alguna casualidad, por algún motivo, quisiera acercarse a los judíos porque decía, a ver, acá tienen al Dios verdadero, y creo que es el Dios verdadero, no podían acercarse porque los judíos lo trataban como perros, lo sacaban matando. Es decir, era bastante más agresivo de lo que acá por lo menos Pablo viene expresándolo, ¿no? Diciendo, ustedes serán llamados incircuncisión. Y vemos que no solamente los fariseos eran así, sino que incluso los propios discípulos cuando están con Jesús les costaba, ¿no? Cuando iban a Samaria, cuando iban a Gadara, cuando iban a distintos lugares en donde el Señor decía vamos para allá, y Él iba por algún motivo, no siempre por una persona, ellos decían, uy, vámonos de acá, porque estaba esa situación de una enemistad total. Es decir, por eso Pablo comienza diciendo, acuérdense que ustedes no tenían ninguna chance de acercarse al pueblo. El pueblo que tiene la palabra de Dios. En realidad no es que el pueblo estaba cerca de Dios, porque después vamos a ver que tampoco. Pero ellos no tenían ninguna posibilidad. Y es interesante que podamos pensar esto, ¿no? Para hoy meditar en nuestras vidas. Y vamos a ver lo que dice después, ¿no? Continúa el versículo 12 diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, sin Mesías, sin el ungido, ¿no? Sin alguien a quien esperar. Es decir, todos los otros pueblos no esperaban a nadie en realidad, no esperaban ningún salvador. Su vida simplemente era lo que ellos vivían. A diferencia de los judíos, que ellos esperaban siempre a un Mesías, ¿no? El ungido, el Cristo. Bueno, utilizan muchas palabras. Fíjense el versículo 12, sin Cristo, ¿no? Alejados, ajenos, sin Dios, sin esperanza. Es decir, una situación muy triste, muy horrible, algo muy parecido a lo que vimos en la primera parte de este capítulo 2, ¿no? Como primera parte una visión bastante desoladora de lo que es una vida en donde todavía falta la obra de Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía, es decir, por una parte sabemos que los pueblos siempre tienen como una identidad, una historia, todo lo que representa ser ciudadano de un lugar, ¿no? El pueblo judío siempre tuvo muy presente esto, ¿no? Su identidad, su historia, todo lo que ellos tenían, y que los otros pueblos no podían acercarse a eso de ninguna forma. Es decir, la propia identidad de ellos sería, no sé, lo que era cada pueblo, todo lo que era su historia, ¿no? Si alguna vez escucharon a Felipe Piña, él dice una frase muy interesante, ¿no? Dice, la herencia común de un pueblo es su historia. Y esto lo utiliza obviamente hablando de la historia argentina y de cómo toda nuestra herencia general, ¿no? Para nuestro pueblo es toda nuestra historia y todo lo que allí cuando obtuvimos la libertad y posteriormente la independencia, ¿no? Y cómo es algo muy importante para todos, ¿no? Y eso es nuestra identidad. Y bueno,
volcándolo un poco a esto, el pueblo judío siempre tuvo muy presente esto, y en cualquier otro que era extranjero, ¿no? Como después va... Por eso cobra mucha importancia lo que dice el versículo 19, ¿no? Ya no son extranjeros, ya no son desconocidos. Va a cobrar toda ese peso, digamos, teniendo en cuenta lo que ahora Pablo les está diciendo. Acuérdense de que antes ustedes no tenían ninguna cercanía, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa. Cuando vemos esta parte también incluso, imagínense que ellos no conocían la historia, no conocían las promesas que el pueblo tenía, que Dios le había dado, todos los pactos que Dios había hecho con el pueblo y toda la esperanza que eso repercute. Ellos no conocían nada, no conocían las enseñanzas. Es decir, hoy hemos escuchado, ¿no? Muchas veces escuchamos personas que hoy por hoy, teniendo toda la palabra de Dios, ¿no? Es como que no les interesa demasiado muchas veces el Antiguo Testamento porque dicen, yo lo he escuchado, ¿no? Eso no es para nosotros. Eso es algo que, digamos, que no afecta a nuestras vidas, que es para el pueblo, para los judíos, que es algo que no tiene, digamos, ninguna promesa para nosotros. Y nada más errado que eso, ¿no? Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, la cantidad de promesas que se encuentran allí, que tienen, bueno, podríamos mencionar muchísimas, ¿no? Pero que son para nosotros y que ponen en nosotros la esperanza de la paz, la tranquilidad, la seguridad de todo lo que Dios tiene para darnos, ¿no? Y siempre vemos en todas esas promesas la parte condicional de esa promesa, ¿no? Que de alguna manera nos lleva a que vivamos en la manera que Dios espera. Y esas promesas también tienen cabida para nosotros hoy por hoy. Además de esto, ¿no? Cuando leemos los profetas, cuando leemos, por ejemplo, la historia del pueblo, que el pueblo se quejaba, que el pueblo hacía esto, que el pueblo se acercaba a Dios y Dios lo bendecía, pero el pueblo después se alejaba y Dios otra vez lo castigaba. ¿Y cuántas veces nos identificamos con todo esto? ¿Y cuánta enseñanza tenemos para nuestras vidas? Y lo importante es que todo es la palabra de Dios. Y que es importante que toda la palabra de Dios la conozcamos nosotros. Obviamente yo no me voy a circuncidar, no, ninguno de nosotros vamos a andar haciendo sacrificios de animales, ni vamos a estar comiendo hierbas amargas, etc. Pero obviamente que cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos metemos allí, tenemos cantidades de enseñanzas que son para nuestras vidas y que tienen una profundidad, una cantidad de aplicación para nuestro tiempo. Y decimos, esto parece que fue escrito para hoy. Cuando vemos, por ejemplo, el autor de Hebreos habla mucho del Antiguo Testamento y habla de, por ejemplo, Génesis, ¿no? Ayer nosotros estuvimos viendo con los jóvenes Caín y Abel. Y cuánta enseñanza sacamos, decimos, estamos hablando de los primeros humanos y realmente muchas veces caemos en las mismas cosas que ellos, sacamos toda la enseñanza, ¿no? Para nosotros. Cuando vemos, por ejemplo, que Jesús habla en el Sermón del Monte, dice, hablando de la ley, ¿no? Diciendo, yo no vine a romper la ley. Al contrario, yo lo que vine es a darle sentido a esa ley, al cumplimiento de esa ley. Es decir, lo que ellos muchas veces creían que estaban cumpliendo, en realidad no lo estaban haciendo de una manera como correspondía, sino que ahora Jesús viene a darle sentido, ¿no? Cuando Él dice, por ejemplo, ustedes escucharon, no adulteres, ¿no? Y dice, pero si vos mirás a una mujer deseándola en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón. Escuchaste que fue dicho, no mates. Y si vos no matás a nadie, pero hablás mal contra tu hermano, lo herís con palabras, ya lo mataste en tu corazón. Es decir, Jesús lo que viene a decir es, yo no estoy diciendo que esto no sirve, que esto no va más, no vine a romper la ley, lo que vine es justamente a cumplirlo, pero no de manera como ellos lo cumplían, que era de una manera legal, ¿no? Como diciendo, yo hice esto y cumplí, es verdad. Pero Jesús viene a decir
Lo importante es que lo cumplan moralmente, lo que es el sentido de lo que pide la ley. Y vemos que Jesús viene, digamos, basándose y toda su vida, viene explicando con pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Yo quería que abramos nuestras Biblias, vamos a 1 Corintios, capítulo 10, fíjense, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjense, versículo 6 dice, mas estas cosas, ¿no? Hablando de todo lo que pasó en el pueblo, en el desierto, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Es decir, acá Pablo también en Corintios les dice, fíjense la importancia que tiene la historia antigua, lo que muchas veces acá Efesios dice, ustedes estaban ajenos a sus promesas y hoy nosotros que tenemos toda la palabra de Dios y todas las promesas y todas las enseñanzas que encontramos en la historia del pueblo, en el Antiguo Testamento, muchas veces decimos, esto no es para nosotros, porque hoy estamos en el tiempo de la gracia, hoy nuevo pacto ya. No, la palabra es muy clara acá y dice, esto es para que les sirva como ejemplos, dice Pablo, ¿no? Y yo creo que hoy, para nosotros diría, esto lo pongo para que no quiero que ignoren, el versículo 1 dice, no quiero que ignoren estas cosas, porque estas son las enseñanzas. Volviendo a Efesios, el pueblo, acá Pablo dice, ustedes estaban lejos, alejados, ajenos a todas las promesas. Antes estaban ajenos a todo esto, ¿no? Obviamente, continúa diciendo sin esperanza, sin Dios, es decir, obviamente, al no tener nada de todo esto claro, ni tener la posibilidad de acceder a todo esto, no hay posibilidad de que tengan esperanza alguna. Versículo 3 dice, pero, algo muy parecido a la primera parte del capítulo 2, ¿no? Este contraste entre, por un lado, el desastre y por otro lado, una obra de arte, como decíamos, ¿no? Ahora también mete un pero, como diciendo, pero ahora, ¿no? Antes decía el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, hizo todo esto. Ahora dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo, bueno, nuevamente, estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Un poco esto, bueno, es lo que desarrollamos la clase pasada, ¿no? Hablando de la gracia, ¿no? La importancia de que solo por la sangre de Cristo es posible esto, ¿no? No había otra manera, no existía otra posibilidad. Vamos a tratar de avanzar, pisar un poco el acelerador porque tenemos que terminar con esta parte. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. NBI me encanta, dice, porque, bueno, lo mismo, ¿no? Porque Cristo es nuestra paz. Ahí Nancy en su Biblia NBI lo tiene subrayado y es, creo que un poco el corazón de todo lo que viene a decir ahora, ¿no? Cuando veíamos por un lado división, enemistad, algo que es imposible, no se podían ni ver con este. Y no solamente los judíos rechazaban a los que no eran judíos, sino que los samaritanos también cuando veían un judío ya sabían que por su propio desprecio ellos no le querían ni hablar. Cuando Jesús se acerca a la samaritana, lo vemos, ¿no? Ella no le quería ni hablar y Jesús tiene que empezar a quitar barreras, hablando, ¿no? Es decir, ahora viene a hablar de la paz. Bueno, lo vamos a ver un poquito unos versículos más adelante. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
cuando leía esta parte, ¿no? Eh, derribando la pared intermedia de separación. Lo primero que pensé, que me acordé, es la caída del muro de Berlín, ¿no? Cuando dice derribando, Jesús haciendo esto, ¿no? Derribando esta pared de división. Hace poco tiempo, ¿no? Bueno, en noviembre del 2019, el año pasado, se cumplieron 30 años de la caída del muro. Seguramente habrán visto, ¿no? Se hicieron muchos programas y documentales hablaban respecto de ese tema y bueno, se hizo en ese tiempo, ¿no? En noviembre del año pasado, un gran evento allí en Berlín, en donde, bueno, se proyectaban en las paredes, ¿no? Todo lo que fue la caída justamente de este muro. Y era un momento realmente muy emotivo porque se veía, digamos, ahí todo lo que era, bueno, personas ya antes de que vayan cayendo, saltando para el otro lado, reencontrándose con parientes, con familiares que hacía cerca de 30 años que no se veían, obviamente algunos que no conocían a sus propios parientes que habían quedado del otro lado, y bueno, mucha gente llorando, mucha emoción, y cuando vemos eso, ¿no? Creo que, bueno, el muro de Berlín es un poco la representación de toda una época, pero que más allá de un país dividido o la capital, ¿no? De un país dividido, ¿no? Es decir, más allá de Alemania, creo que el muro de Berlín es la representación o el símbolo de un mundo dividido. Es decir, en donde todo el mundo o pensaba de una o de otra manera, ¿no? O comunismo, capitalismo, y vemos que el ser humano es muy de esto, de los muros, de la división, del estar de un lado o del otro, o digamos de generar y de levantar muros, y encontramos acá esta palabra que dice que Jesús derribó el muro. Cuando nosotros nos metemos en la historia de, bueno, los primeros cristianos, ¿no? Especialmente acá todavía, digamos, para los primeros cristianos y especialmente Jerusalén, lo que representaba el muro. Cuando nosotros vimos la construcción, lo que fue la reconstrucción, ¿no? Vamos al libro de Nehemías, encontramos que ellos necesitaban construir el muro porque todo este muro representaba la seguridad y, digamos, la dignidad para el pueblo. Y fue algo también muy importante, pero que con los años y ahora cuando Jesús viene, eso viene a ser, es decir, se transforma en la división. Entre por un lado quedaba el pueblo judío totalmente separado del resto, en donde vemos pueblos distintos que no tenían forma de encontrarse, no tenían cercanía, y vemos que para los primeros judíos fue muy difícil entender esto. Y acá Pablo dice esto que es muy importante, y para que nosotros meditemos, ¿no? Muchas veces somos muy de esto, de división, de levantar muros, de decir, aquel es distinto a mí. Hoy pensemos en nuestras iglesias, ¿no? De decir, no hay manera de que tengamos algo en común. Quería que podamos meditar en esto, es decir, que podamos pensar si hay personas que son totalmente opuestas a mí. Yo creo que muchas veces construimos muros, pero no de ladrillo, sino muros en nuestras mentes y en nuestro corazón. Pienso, hay alguna persona que es difícil, y pienso, este no tiene nada que ver conmigo, esta persona no tiene nada que ver conmigo, ¿cómo puede ser? Y pienso, este no cambia más, yo no cambio más. No sé, creo que muchas veces, y tal vez sea más difícil de derribar un muro así en nuestra mente, en nuestro corazón, que el muro de Berlín. Porque un muro de ladrillos, si agarras un cortafierro, una masa, de a poquito vas a ir hasta que un día se va a caer.
pero cuando se levanta un muro en el corazón, en la mente, ¿no? Hay un pasaje, vamos a buscar, 2 Corintios, capítulo 10. Pablo en Efesios también habla de la guerra espiritual y dice ahí el problema más grande, ¿no? Cuando no está hablando de un problema físico, no como un muro físico de ladrillos, sino cuando el problema es espiritual. Ahí es algo que muchas veces escapa a nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos armas también para combatir espiritualmente. En 2 Corintios, vamos a abrir 2 Corintios capítulo 10, menciona también la guerra espiritual y dice, capítulo 10, versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas, al igual que los muros, obviamente en el tiempo antiguo, eran algo que se utilizaban militarmente, ¿no? por los combates, las guerras que había en aquellos tiempos, y que es algo que es ajeno a nosotros muchas veces. Pero una fortaleza, al igual que un muro, es algo impenetrable. Y el problema es cuando esto es en la mente. Por eso acá Pablo dice, porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Es decir, cuando en mi mente muchas veces se levanta esa pared, eso que es, y como uno habremos visto, ¿no? Personas que decir, no, como se dice, no le entran balas, le digas lo que le digas, no hay caso, es imposible. Dios solamente, el Espíritu Santo solamente puede quebrantar ese muro, esa fortaleza en la mente de esa persona. Oremos porque es lo único que podemos hacer para que Dios haga la obra y nosotros hagamos nuestra parte, pero versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, la guerra espiritual, ¿no? Muchas veces tengamos cuidado nosotros, porque si vemos de alguien que decimos, no hay forma, tiene una fortaleza, un muro en su cabeza, no hay forma. Tengamos cuidado de que nosotros no levantemos en nosotros mismos muchas veces estas fortalezas. Cuando pensamos o cuando vemos a nuestros hermanos y decimos, no tiene nada que ver conmigo. Porque la palabra de Dios dice acá, Efesios, Cristo derribó el muro de la separación. Es decir, tengamos cuidado de no caer en esto nosotros. Y continúa el versículo 15 diciendo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando leemos esta parte también parece como, acá aparece un poco el problema, ¿no? De lo que generaba la división entre los judíos y los no judíos, ¿no? Ellos decían, porque ellos no cumplen la ley, no la están cumpliendo, ¿no? Cuando vemos acá, incluso parece como algo raro o contradictorio a las palabras de Jesús, lo que decíamos al principio de lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Yo no vine a romper la ley, a abrogar la ley, a no cumplirla. Yo no vine a eso. Al contrario, vine a cumplirla, a darle sentido en realidad. Parece contrario a lo que está diciendo acá, pero en realidad ambos están hablando en un sentido diferente, ¿no? Pablo lo que está diciendo es que Jesús vino a romper la ley en el sentido ceremonial, en el sentido ritual que lo cumplían, digamos, los judíos, que lo cumplían en realidad entre comillas, porque ellos lo que hacían es justamente no cumplirlo. Jesús lo que viene a decir es que Él viene a cumplirlos, pero en el sentido moral, en el sentido que verdaderamente es el sentido justamente de ¿para qué es este mandamiento? ¿Para qué es esta ley? ¿Para qué es esta ordenanza? Acá dice, fíjense, aboliendo en su carne la de Cristo, ¿no? En la muerte de Cristo,
las enemistades, la ley de los mandamientos expresados. Es decir, fíjense que en el versículo 11, ahí mismo dice, ustedes antes acuérdense que eran llamados incircuncisión, como que les decían ustedes, los incircuncisos, ¿no? O los paganos incircuncisos, como en realidad les decían, ¿no? Pero fíjense cómo lo traduce NBI hablando de los judíos, diciendo que en realidad su circuncisión tampoco era algo que servía. NTV dice, versículo 11, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos, bueno, como decíamos, ¿no? Por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. NTV agrega ahí un poco, pero expresa de alguna manera lo que es el sentido de lo que está diciendo. Tanto ustedes, que eran los gentiles, que se les decía los paganos e incircuncisos, porque no cumplían la ley, dicho esto por los que se circuncidaban, pero en realidad lo hacían solo con mano hecho en carne y no una circuncisión en el corazón. Es decir, ahora Jesús viene a romper eso que ellos hacían, que era un ritual, una ceremonia que hacían, pero que también estaban alejados de Dios. Y continúa diciendo, ¿para qué todo esto? Es decir, y antes de avanzar hasta esa parte, fíjense que ya en el Antiguo Testamento, cuando vemos obviamente lo que es la circuncisión, y creo que es algo obviamente muy importante para incluso nosotros pensarlo, porque el pueblo se caracterizaba justamente por tener esta práctica que ellos realizaban, que era la circuncisión, de lo cual ellos no podían ni acercarse a alguien que no lo practicaba, ¿no? Era como, no sé, lo peor de lo peor. Pero vemos que en el Antiguo Testamento, incluso cuando Moisés habla al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y repite en Deuteronomio a la nueva generación que había nacido en el desierto, vamos a leer unos versículos, a ver, Deuteronomio tenía anotado. Deuteronomio capítulo 10, versículos 2 al 17, cuando Moisés habla al pueblo, le dice el porqué de la ley, el sentido de la ley en realidad, porque ya en ese tiempo ellos lo cumplían por cumplir. Pero fíjense que versículos 2 al 17 dice, ahora pues Israel, y hace una pregunta larguísima, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí, es decir, es una pregunta en donde le está diciendo justamente todo lo que Dios espera de ellos. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y después continúa diciendo que amen a los extranjeros también. Ellos, de alguna manera, ya en este tiempo se venían caracterizando por decir, nosotros somos los que somos circuncisos, aunque habían otros pueblos que también tenían esta práctica, ¿no? Es decir, la circuncisión era algo que se extendió por varios pueblos, ¿no? Especialmente todos los que vienen de la rama del pueblo hebreo. Y ellos miraban de una manera distinta a ellos, no a los moabitas, a amonitas, los egipcios también, los árabes también, todos los que, digamos, de alguna manera tuvieron contacto con el pueblo hebreo, ¿no? En algún tiempo adoptaron también, por un tiempo, esa práctica de lo que es la circuncisión,
Es muy interesante para el pueblo hebreo en este tiempo, ¿no? Cuando ellos estuvieron en el desierto, a pesar de que ellos ni se enteraron, ni nosotros también desconocimos, ¿no? Hoy sabemos, gracias a los médicos, que la circuncisión en el caso del pueblo que estuvo viviendo en el desierto evitó que ellos adquiriesen enfermedades y se contagiasen y que muriesen. Es decir, ellos ignoraban todo esto, pero con el solo hecho de cumplir esta práctica, tuvieron esto, ¿no? Dios, de alguna manera, y ya desde mucho tiempo antes, había instituido esta orden, esto que ellos tenían que practicar y que los caracterizaba. Y ellos ignoraban todo lo que Dios hizo a partir de eso, ¿no? Pero lo interesante es lo que dice acá Moisés: circunciden el prepucio de vuestro corazón, porque lo que ustedes están haciendo es simplemente la circuncisión externa. Y la circuncisión externa, hecha con mano en la carne, simplemente es una obra justamente externa de algo que representa internamente. Es decir, la circuncisión representa devoción total a Dios. Por eso cuando nosotros pensamos en esto, en realidad es algo que también debemos hacer. Por eso, obviamente no hablamos de algo hecho en la carne, ¿no? Como lo practicaban y lo practican hoy los judíos, sino que habla del corazón, esa devoción. Ese es el significado de la circuncisión. Por eso acá viene diciendo rompió las enemistades. Y fíjense, volviendo al versículo 15, dice: para crear en sí mismo, ¿no? Es decir, todo esto también, ¿para qué? Porque Dios hizo, y a través de la obra de Cristo, todo esto en nosotros, ¿no? Y es importante que lo podamos tener presente y meditarlo cuando nosotros hoy, obviamente, ya no lo vemos como algo que nosotros nos pasó, ¿no? Queriendo acercarnos al pueblo y no teniendo este rechazo como les pasaba así a estas personas. Pero, ¿de qué manera afecta esto mi vida, no? Ya tener toda la palabra de Dios, ya tener todas las promesas, ¿de qué manera valoro yo incluso estas cosas? Si muchas veces hay personas que dicen, esto no es para nosotros, lo antiguo no es para nosotros, ¿no? Bueno, interesante para poder pensarlo en ese sentido. Y como dice este versículo, ¿para qué entonces? Para crear, dice, ¿no? Cristo, para crear Él mismo, en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Es decir, ni uno ni otro, uno nuevo. Es muy interesante lo que acá dice, porque dice, por un lado, obviamente no viniendo de alguien que es un pagano incircunciso, que viene con todas sus prácticas idólatras y todas sus costumbres pecaminosas, por supuesto, ni ese, ni tampoco el que es circuncidado, pero simplemente con mano hecho en la carne, de una manera externa, que es religioso, que es ritualista y ceremonial, que también está alejado de Dios. Es decir, ni este, sino de los dos, un nuevo hombre. Es decir, un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿no? En este sentido está hablando la palabra acá, en el sentido de NBI dice, creando una nueva humanidad, nuevas personas. Y bueno, esta es una parte, creo que cuando yo meditaba esta parte, tenemos muchísimo, ¿no? Obviamente no vamos a poder entrar profundamente a esto, porque aparte lo vamos a ver cuando leamos el capítulo 4, que habla del nuevo hombre y el viejo hombre, ¿no? Ese pasaje tan conocido, ¿no? Capítulo 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dos versículos después dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿no? Es decir, y cuando lleguemos a esa parte vamos a ver que acá Dios dice algo que es muy interesante poder saberlo, asimilarlo, tenerlo claro. Dios hizo todo esto para crear un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva criatura. Lo dice acá un poco en un sentido comunitario, ¿no? Como una nueva comunidad, la iglesia. Pero a nivel individual y en lo personal, ¿no? Es importante que esto sea algo claro
asimilado por nosotros, que Dios hizo esto y abolió la ley, en ese sentido, ¿no? Derribó todas estas muros, estas paredes de separación, para crear una nueva persona. Bueno, eso lo vamos a meditar un poco cuando lleguemos al capítulo 4, que la segunda parte de Efesios es mucho más práctica. Dice versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estaban lejos, ¿no? Los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Las buenas nuevas de la paz. La paz se menciona mucho, ¿no? 3 veces se menciona. Ya en el versículo 14 comienza diciendo, porque Cristo es nuestra paz. Y acá ahora en el versículo 17 dice, las buenas nuevas. Es decir, nosotros decimos las buenas nuevas de salvación. Acá dice las buenas nuevas de paz. Es decir, un poco hablando del Evangelio. En el capítulo 6 de Efesios, cuando habla de la guerra espiritual, habla de que nos pongamos la armadura, y allí también menciona algo muy parecido, ¿no? Dice, puesto los pies, el calzado del Evangelio de la paz, dice, ¿no? Con el calzado del Evangelio de la paz. Es decir, habla del Evangelio como justamente esto que es la paz. Es decir, cuando hablamos del nuevo hombre, su característica y lo que tiene como posesión, lo que tiene que transmitir, es decir, la buena nueva, el Evangelio, es justamente paz. Creo que es todo lo que contrasta en este pasaje, ¿no? Un poco cuando veíamos la primera parte decíamos, ustedes estaban sin esto, sin Cristo, sin esperanza, sin cercanía, sin las promesas. Y dice, sin esperanza, sin Dios. Y ahora dice, pero por Cristo, Cristo es nuestra paz. Es decir, todo lo contrario, ¿no? A esa desesperanza, ahora la paz, la tranquilidad y todo lo que representa, ¿no? En realidad, bíblicamente la paz, ¿no? Ya del Antiguo Testamento, Shalom, ¿no? Que es algo que, a diferencia de lo extrabíblico, paz es, digamos, ausencia de hostilidad, ¿no? Ausencia de guerra. Bíblicamente tiene un sentido mucho más amplio, ¿no? La paz es un bienestar espiritual, es algo que solo proviene de Dios, es algo que no puede dar el mundo, porque la paz de lo que habla, que en el Nuevo Testamento también la palabra que se utiliza acá para paz, también se le da el sentido que venía del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, la paz tiene un significado de un bienestar general, ¿no? De salud, de estar bien, de estar, digamos, seguro, de tener seguridad, integridad. Es decir, es algo muy amplio y muy completo que hasta incluso, bueno, como dice en Filipenses, ¿no? Sobrepasa el entendimiento esta paz, porque es una paz que puede estar incluso en situaciones de tremenda persecución o de dificultad. Es algo que sobrepasa el entendimiento. Y acá lo pone como justamente lo que caracteriza al nuevo hombre. Es decir, para que pensemos de qué manera incluso si Dios hizo todo esto para crear en nosotros un nuevo hombre, una nueva persona, de qué manera estoy viviendo todo esto, ¿no? De qué manera estoy anunciando estas buenas nuevas o este evangelio de paz. Es decir, primeramente yo tengo que vivir esta paz para que el mundo la vea. Y en segundo lugar, hacer la paz con el mundo para que el mundo también quiera buscar eso. Porque esto no es algo, esto, lo que dice acá paz, ¿no? Y esto que un poco resalta entre todo este contraste, es justamente algo que no viene del mundo, que solamente Dios puede darlo. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿no? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús es el único que puede darnos esta paz. Bien, no vamos a poder terminar bien a fondo todos los versículos, ¿no? Pero quería que avancemos un poquito más, porque esta parte también es muy interesante, ¿no? El versículo 19 dice, así que, ¿no? Como una conclusión, mete todos estos últimos versículos. Ya no son extranjeros ni advenedizos, ni desconocidos, ni extraños, ¿no? Así como en contraste a lo que primero no se podían ni acercar, porque ahora dice ya no son, sino conciudadanos, es decir, utiliza esta palabra como diciendo
tenés ciudadanía además de tu lugar y ahora también con ciudadanos junto con el otro pueblo del cielo y miembros de la familia de Dios. Esta palabra, ¿no? Bueno, en la iglesia de Casanova, ¿no? Para los que no pudieron ver esta parte, al principio hablamos de la iglesia, ¿no? Y yo hice una pregunta, primero hicimos como una lluvia de ideas, ¿no? Y pregunté, ¿qué es la iglesia? Y bueno, lo primero que respondieron fue, la iglesia es un cuerpo, ¿no? Luba dijo, José, la mayoría dijeron, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Otros dijeron, Claudia, que es la que le gusta escatología, por lo visto, dijo, la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Muy bien, excelente. Todas imágenes muy bíblicas, son muy bíblicos. Alfredo, que le gusta Antiguo Testamento, dijo, la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Muy bien. Juan también dijo, la iglesia es un organismo vivo, ¿no? Un poco es el sentido de lo que dice cuando en muchas partes encontramos esta imagen de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Y mencionábamos algunas otras imágenes que encontramos en la palabra de Dios, como por ejemplo la iglesia como un rebaño, ¿no? En donde Jesús es nuestro buen pastor. Otra imagen es la de la vid, ¿no? Que encontramos ahí como Cristo, como el trono